En el marco de la COP27, el gobierno argentino presentó dos nuevos documentos de su política climática nacional. Por un lado, presentó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático a 2030, que incluye 6 líneas estratégicas de las transiciones que la acción climática requiere y 250 medidas para reducir las emisiones contaminantes y adaptarse a los impactos ya presentes del cambio climático. Por otro lado, presentó la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono a Largo Plazo 2050, una hoja de ruta con lineamientos generales para alcanzar la carbono neutralidad que sirva como política de Estado independientemente del gobierno de turno. Los documentos fueron el resultado de un trabajo conjunto con distintas áreas de gobierno, incluyendo aquellas que corresponden a los dos sectores que más emisiones generan en Argentina y que habían mostrado alguna suerte de resistencias: la energía y la agricultura. Ahora bien, ¿cómo esta acción climática es compatible con Vaca Muerta y la producción de petróleo y gas que también promueve el gobierno? Se lo preguntamos aquí en Sharm el Sheikh a Cecilia Nicolini, la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente. Bueno, es un plan que es muy ambicioso, pero que han trabajado todos los sectores, incluso también la Secretaría de Energía. En ese plan hay un plan de transición energética también que comparte los objetivos en términos de reducción de emisiones. En eso hay un montón de desafíos, pero también el compromiso en diversificar nuestra matriz energética y en donde los pasos que vayamos dando también tienen que tener en cuenta nuestras necesidades, nuestras restricciones también y nuestros desafíos al interior del país. Las transiciones no van a ser ni de un día para otro y el paradigma fósil no se va a eliminar de un día para otro. Sabemos, por ejemplo, en el caso de la Argentina, que el gas natural, lo hablamos en nuestra otra entrevista, es un elemento fundamental también para el desarrollo económico de la Argentina, pero que es una solución, digamos, es funcional a la transición al corto y mediano plazo. A largo plazo no, a largo plazo sabemos que tenemos que paulatinamente prescindir de los combustibles fósiles. Entonces, en esa transición, por un lado, además de dejar de importar combustibles líquidos que son más contaminantes, por ejemplo, que el gas natural, va a ser ya un beneficio. Va a ser un beneficio también la posibilidad de exportar GNL para países que son sus matrices energéticas son mucho más contaminantes. Por ejemplo, en el caso de Chile todavía tiene un 30% de carbón, entonces la necesidad de acelerar también el reemplazo de sus matrices energéticas son mucho más contaminantes. Por ejemplo, en el caso de Chile todavía tiene un 30% de carbón, entonces la necesidad de acelerar también el reemplazo de sus centrales térmicas que están abastecidas por carbón. La posibilidad también de países que hoy en día se abastecen con combustibles líquidos, bueno, que el gas natural también sea un vehículo de transición. Y así también que sea un factor para ingreso de divisas, para financiar todo lo que es la matriz más limpia y también renovable de la Argentina, que requiere muchísimos dólares, que requiere muchísima inversión y que también seguramente eso va a ser necesario para dar esas transiciones. Además de presentar su política climática nacional, el gobierno argentino aprovechó la COP27 para unar esfuerzos con otros países de América Latina en lo que pueden ser los primeros pasos de un trabajo conjunto entre los países de la región para que pasen a ser un bloque común en las negociaciones. Recordemos que al momento los países latinoamericanos se mueven en las negociaciones en distintos grupos. En la COP27, los países miembros de la CELAC presentaron una posición común en el pedido de financiamiento para acelerar la acción climática en sus territorios. El documento incluye la promoción de nuevos instrumentos financieros, como por ejemplo el canje de deuda por acción climática. Vamos a pedir algo concreto para la región, es uno de los temas que nos pusimos de acuerdo dentro de lo que es el mecanismo de la CELAC. Ayer también fue un día histórico porque por primera vez nos juntamos todos los responsables de cambio climático de toda la región, esto es América Latina y el Caribe, incluyendo también el Caribe, que está teniendo una voz muy fuerte también en esto. Siempre recordamos a Mia Mottley de Barbados como una lideresa en ese sentido, empujando mucho todas estas cuestiones. En esa reunión que ya la planteamos hace varios meses atrás, empezamos a negociar un comunicado conjunto dentro de todos los países de la CELAC.
fundamentalmente establecimos estas necesidades conjuntas de financiamiento, de canjeo por acción climática, de mayores programas de pagos por resultados también que estamos teniendo, pero que todavía, digamos, duran mucho tiempo, digamos, financiamiento todavía es insuficiente, y poder avanzar mucho más en esta agenda. Hay una especie de disonancia cognitiva en la comunidad internacional en donde digamos, el discurso, la narrativa sobre las necesidades de cumplimiento de las metas climáticas no tienen la correlación con los compromisos efectivos de financiamiento climático, ¿no? Siempre ponemos en evidencia esta falta de financiamiento de los famosos 100.000 millones de dólares que se comprometieron en el año 2009. Si además eso lo ajustamos por inflación, ya ese dinero no alcanza, y si además lo ajustamos ya por la crisis climática que ya está afectando nuestros territorios, la cifra debería ser no de miles de millones, sino de billones, ¿no? O en inglés, como se dice, de trillions, ¿no? Y sobre todo para los países de América Latina y el Caribe, que las necesidades de financiamiento para poder cumplir con nuestra NDC son entre 6 y 8 veces el financiamiento actualmente disponible. Entonces, frente a eso, por un lado, mecanismos como el de la CELAC y cualquier mecanismo de integración regional son fundamentales para ponernos de acuerdo, para que esta negociación sea mucho más potente. Vemos el caso de África, que en general va unida a negociar. Bueno, nosotros tenemos que de alguna manera emular eso, porque si bien tenemos muchas diferencias en términos de qué es lo que necesitamos para nuestra acción climática, tenemos muchas cuestiones también en común, ¿no? La próxima semana, la delegación argentina centrará su trabajo en las negociaciones en una COP realizada en continente africano que busca elevar los reclamos de los países en desarrollo. ¿Qué resultados espera obtener Argentina de esta conferencia climática? Se lo preguntamos también a la secretaria de Cambio Climático. Lo primero es poder establecer una nueva meta cuantitativa después del 2025, con una meta que se cumpla, ver además qué mecanismos extra para cumplir con ese compromiso previo de 2009 que no se llevó a cabo, o sea, qué financiamiento extra se puede llevar. Y luego también que la agenda de pérdidas y daños finalmente pueda tener un mecanismo independiente que no se ponga bajo la misma bolsa ni de adaptación ni de otras agendas, sino que tenga una agenda concreta, un financiamiento concreto, y que se pueda operacionalizar la red de Santiago para que eso se pueda implementar también en los países, sobre todo porque son los países de América Latina y el Caribe y de África también, que necesitan cuando la mitigación no alcanza, cuando las medidas de adaptación llegan tarde porque no existe financiamiento. Bueno, hay que tener en cuenta que se perdieron infraestructuras, se perdió producción, ¿no? En el caso también muchas veces de las cosechas, se perdieron vidas humanas. Entonces, ¿cómo hacemos para compensar todas estas pérdidas por efectos del cambio climático? Que, como siempre decimos, nuestro compromiso está, y si bien no somos ni el país ni la región que más emite, estamos comprometidos a lucharlo. Ahora bien, los países que históricamente son los que más contribuyeron y que más siguen contribuyendo por las emisiones per cápita también, y las emisiones como países al cambio climático, se hagan responsables y que ese financiamiento llegue en tiempo y forma y bajo las necesidades que nuestros países tienen, no con condiciones que quizás sean más afines a su agenda y no tanto a las necesidades que nosotros tenemos como país.